Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza con la palabra de Yahweh. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida. Quien les saluda el pastor Emilio Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde Fran, Itapúa, Paraguay. Más 595-985-162-975. Nuestra línea de contacto, línea personal aquí en Paraguay. Gracias por estar en contacto, gracias por descargar los audios, gracias por las preguntas, por la confianza. Tenemos nuestros días de oración, ayuno, vigilia, pregunta y respuesta. En privado sí estamos respondiendo a los que están teniendo problemas para interpretar algunos versículos, lo estamos ayudando. A los que piden evidencias acerca de algunos versículos que estamos compartiendo en el grupo. Algunos piden más evidencias, quieren más. No hay problema, lleno de evidencias. Nosotros no nos movemos sin eso, ya sea evidencia bíblica, escritural, evidencia histórica, lo tenemos. Así es que gracias por la confianza. Si usted quiere hacer su ofrenda, comuníquese a este número que ya hemos dado, al más 595-985-162-975, y sea parte de este ministerio que está ayudando a muchas personas a entender y a comprender la escritura. Muy bien. Capítulo 5, claro que sí. Hay expectativa, dice, de seguir aprendiendo. Sería bueno tener el estudio en Facebook y en YouTube, PDF. Bueno, habíamos hablado de esto, gente. Estamos procurando con un hermano, ya posiblemente, según avanzamos, probablemente vamos a tener, por lo menos vamos a tratar de alzar el estudio. No sé si todo de Juan, pero algunos, y posiblemente esto del capítulo 5, podría ser que estemos alzando por YouTube o Facebook. Estamos en eso, así es que vamos a seguir orando y esperando resultados, ¿sí? PDF no tengo, no puedo, no estoy teniendo esa posibilidad todavía. Acá dice una pregunta referente al capítulo 5. ¿A qué festividad se refiere cuando dice la fiesta de los judíos? Ya que el mismo autor de este evangelio se sabe que era un judío. Bueno, vamos a mirar. Juan era judío, claro. Entonces, ¿por qué dice él la fiesta de los judíos? Dice, pregunta acá. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Sí, así mismo, la Reina Valera. Y subió el Mesías a Jerusalén. Subió a Jerusalén. Sí, está bien, dice, había una fiesta de los judíos. Dice, la Reina Valera dice fiesta de los judíos. Otros estaban preguntando si lo mismo dice en la VIN, porque el escritor es judío y por qué él escribe así, ¿verdad? Vamos a leer también la BIM. Bueno, aquí está la latinoamericana también, dice. Vamos a mirar un poquito. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos. También dice lo mismo. Fiesta de los judíos. Los que preguntan quieren saber por qué. ¿Acaso Juan no era judío? ¿Por qué escribe la fiesta de los judíos? Y la Biblia dice, después de esto hubo una fiesta de los yahuditas y Yahoshua subió a Jerusalén. Está bien. Aún la Biblia lo dice así. Entonces, ¿por qué él habla como si fuera, dice acá, como si no fuera judío? ¿O acaso ya existía en ese tiempo la religión cristiana? ¿En qué tiempo? Cuando se escribió Juan. O sea, no es que Juan está
No es que Juan está negando su, su nacionalidad, o sea, no está negando de que él es judío, o sea, no piensen eso, o sea, no es que él está diciendo, bueno, yo ahora soy cristiano, dejé de ser judío, ahora los judíos nomás están, porque muchos pueden malinterpretar también, y no es esa la esencia. Este Juan, el Evangelio de Juan, dice acá, escrito aproximadamente en el 90. No, cuando eso todavía no estaba en auge, eh, no estaba en auge la religión oficial cristiana que comenzó fuertemente y como imperio con Roma, con Constantino, ¿verdad? Eso fue mucho tiempo después. En ese tiempo no había así una organización, una religión cristiana como lo tenemos en estos tiempos, ¿verdad? O sea, no está diciendo ahí que no piensen ustedes que el escritor Juan está desnacionalizándose para ser un religioso cristiano. Tampoco va por ahí la cosa. Por eso es interesante, gente, estudiar la historia eclesiástica y el paralelismo histórico también de cuándo empezó esto de la religión cristiana, porque guste o no guste, el cristianismo es una religión, empezó con una religión, se imperializó con Roma, o sea, ahí se potenció. Ustedes tienen que ver los padres del cristianismo, de la iglesia, de los primeros siglos. Ellos se declaraban cristianos, pero también hablaban de los nazarenos, hablaban de los mesiánicos. Es decir, que si usted estudia a esos padres de la iglesia, ellos se identificaban con una religión oficial cristiana romana. El cristianismo es romano. Y fue potenciado por el emperador Constantino cuando él, entre comillas, se convierte al cristianismo, pero es el cristianismo romano. Y por eso dice que es apostólico romano, cristiano, apostólico romano. Cuando dice católico, quiere decir que es universal, que está en todas partes. Y es una religión, una religión que fue imperializada, fue oficializado. Inclusive hubo edicto, o sea, ordenanzas de los emperadores, especialmente de un emperador. Estamos más o menos ya en el año 312, 313, el famoso edicto de Milán. Es Constantino que hace ese edicto que da libertad para que no se le persiga a los cristianos romanos. Ojo. Pero eso es otra historia. O sea, hay que saber la fuente, la raíz de todo eso, de dónde surge el cristianismo, cómo empezó. O sea, por eso es que una vez muchos se enojaron conmigo porque yo dije que los discípulos del Mesías, Yeshua, y aún Yeshua, ellos no sabían que pertenecían a la religión cristiana. Porque eso vino después, en tiempo del Mesías, no se usaba estos términos. Entonces, por eso este varón que estaba escribiendo acá, Juan, no estaba diciendo que él dejó de ser practicante de los mandamientos para seguir al Mesías, que era una religión cristiana, como que se conoce hoy. Esa división fue ya después de mucho. De la caída del templo, mueren todos los discípulos. En el año 70 cae el templo se destruye el templo, invadido totalmente ya, ese templo se destruye por Roma. Después en el año más o menos 90, 100, cuando muere el último de los apóstoles, empieza a usurpar o a subir en el cargo de muchas comunidades mesiánicas, gentiles, y que fueron presionados por los romanos y que habían adquirido ciertas amenazas y todas esas cosas.
algunos hicieron un trato con los romanos y empezaron a cambiar algunos, a modificar algunas leyes, y bueno, empezó la división. Y cuando se aceptó, cuando ellos aceptaron ser cristianos, fue porque ellos aceptaban que no eran traidores a Roma. Por eso aceptaron. Ese nombre fue puesto por Roma. ¿Sí? Entonces, ellos aceptaron oficialmente ese nombre, ¿verdad? Y para identificar, para hacer una diferencia, los cristianos eran los que estaban en esa religión, eran los que eran fieles a los romanos y que no eran traidores. Y sin embargo, los nazarenos o los del camino o los mesianistas o los mesiánicos eran considerados sectas, herejes, traidores a Roma. Pero sin embargo, esos eran los que realmente estaban sirviendo y siguiendo al Padre conforme a la enseñanza del Mesías. Y eso lo demostró Pablo en su defensa ante esos gobernadores. ¿Se acuerdan? Festo, Félix. Bueno, él había dicho, él mencionó ahí el nombre. Hasta esta secta que se conoce como los del camino, decía él. Entonces ahí él aclara de que ellos realmente no eran cristianos, se llamaban los del camino, o los nazarenos, o los mesiánicos. Pero los cristianos eran ya un grupo que se estaba apartando de esa enseñanza fiel y verdadera, lo que ya estaban adaptando a algunas costumbres romanas, ¿sí? Y como así también desligándose de algunos mandamientos de la Torá. Y bueno, y después con el tiempo eso fue aprovechado por Constantino ya para imperializar, ¿verdad? Para, bueno, ahora sí los cristianos, no hay problema, no le persigan más. Y bueno, pero eso ya fue de que ya se había corrompido bastante el cristianismo, ¿sí? Que se desprendió, es un desprendimiento de los verdaderos mesiánicos o nazarenos, seguidores de Yahshua HaMashiach, los que tienen raíz, su fe tiene raíz en Yahshua HaMashiach y en el Padre y en los mandamientos, la senda antigua. Entonces hoy estamos tratando de regresar a eso. No sé si me van a entender, porque acá la pregunta que surge es como que quiere apartar ya a Juan como un cristiano que ya no tiene nada que ver con la enseñanza de Moisés y todas esas cosas, ¿verdad? Obvio, ellos nunca negaron su nacionalidad, eran israelitas y no negaron su tribu. Todos eran judíos. Yeshua era judío, aunque a muchos no les guste. Juan era judío, Pedro era judío. Los que se convertían en esos tiempos eran judíos porque Yeshua estaba predicando dentro del territorio de Israel. Después la conversión de los gentiles que ya estaban teniendo conocimiento de la Torá o del Pentateuco, se hacía en la sinagoga fuera de Israel, donde estaban los judíos de la diáspora, o sea, los que ya salieron de Israel por alguna razón, motivo, pero tenían su sinagoga y estaban enseñando ahí la ley de Moisés. En esa sinagoga va el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Y él predica en la sinagoga. Y allí es donde se convierten al Mesías muchos judíos que se estaban judaizando y estaban judaizando a los gentiles. O sea, enseñándole de la ley, de las tradiciones de los judíos, que no solamente se encontraban en la Torá, sino en las leyes rabínicas. Por eso el apóstol Pablo hace su carta, escribe y dice, obra de la ley, obra de la ley. O sea, le estaba diciendo que esa obra de la ley no tiene el mismo peso que la ley de Moisés o la Torá. Pero bueno, eso vamos a ir enfocando de a poco, vamos a ir entendiendo esto. Creo que va a ser para algunos que están empezando, va a ser algo totalmente salido de wow, esto está mal. O sea, para ustedes no, eso no pega, no puede ser. Pero hay evidencias, podemos ir demostrando. Si hablo mucho de eso, voy a despegarme demasiado, voy a salir muy lejos de los versículos que estamos tratando de analizar. Yo solamente estoy haciendo una introducción de este capítulo 5 en base a esta pregunta o a la deducción de que alguno está haciendo, de que aquí dice, Juan dice
se dice a los judíos porque él ya no tenía nada que ver con la ley, no tenía nada que ver, o sea, él ya era cristiano. Y eso nunca pasó, jamás. Bueno, eh, ahora pues, esa deducción que tú haces, tiene que analizar con las cartas de Juan, en donde habla de los mandamientos, de la obediencia a los mandamientos, en donde inclusive en primera de Juan 3:4, donde él mismo dice que pecado es violación de la ley. Ahora, entonces ahí cae por tierra esa deducción que se está diciendo de que acá Juan dice los judíos porque él ya no tenía nada que ver, ya no estaban cumpliendo la ley. No. Si usted estudia las cartas de Juan y si sigue leyendo por orden, por versículo y analizando las palabras, se va a encontrar con una sorpresa. Juan nunca negó los mandamientos, dejó de cumplir los mandamientos, ni mucho menos negó su tribu, que era judía, ni mucho menos su nacionalidad, que era israelita, para aceptar una religión o para introducirse dentro de una religión. Yahshua tampoco lo hizo. Ninguno de los apóstoles, ni mucho menos Yahshua, ni Pablo sabía que él, se le atribuye a Pablo que él era cristiano, pero esa religión así oficialmente no existía cuando eso. Y voy a seguir esperando sus preguntas, porque sé que esto muchos van a anotar y otra vez, como siempre, me van a estar pidiendo evidencia y no hay problema. Vamos a estar hablando de esto. A ver, para responder a esto, porque muchos están desviados de este. Acá dice que ya las fiestas no eran para los. Y claro, nunca va a ser para un cristiano que rechaza la ley. Nunca va a ser para un cristiano que cree en un Mesías que vino a anular la ley. Por eso usted me dice acá. Acá se refiere que solamente los judíos tenían que cumplir la ley, porque ahí dice que era la fiesta de los judíos. Pero sin embargo hay otra cosa que usted ignora, que el país o la nación de Israel no estaba conformado solamente por una tribu que eran los judíos. Estaban 12 tribus. ¿Se acuerdan? 12 tribus. Ahora, si usted me está diciendo acá que acá dice claramente que se refiere que solamente los judíos tenían que cumplir eso y nosotros los cristianos no, hay que analizar eso. ¿Por qué? Porque si usted es un cristiano y cree en el Mesías que vino en Israel y que no anuló la ley, y si sigue estudiando esto, después va a decir, wow, yo dejo de ser cristiano, voy a ser ahora un seguidor del Mesías, un ciudadano israelita. Porque ese tiene que ser el fin. Para eso vino el Mesías, no para hacer religiones, no para hacer denominaciones. Por eso es peligroso defender el nombre de una religión, porque lo que usted está haciendo está defendiendo el nombre de una religión que se llama cristiana. Y esos son muchísimos, 80,000 denominaciones. ¿Cuál de ellas es? Acá no está diciendo que, bueno, acá ya lo que va a suceder es que solamente los judíos tienen que cumplir los mandamientos, ¿sí? Y nosotros, acá no tampoco dice, acá los judíos aparte y nosotros los cristianos aparte. Eso no dice en el 5.1, en ningún versículo. O sea, son interpretaciones. Para eso es interesante conocer las festividades, conocer el Pentateuco. Hay que estudiar el Pentateuco, hay que conocer la historia. Ya hemos hablado, ni el mismo apóstol Pablo habló en los primeros tiempos, habló de que se trataba a los verdaderos seguidores del Mesías, se le decía los del camino. Se le conocían también como los nazarenos, se le conocía también como los mesiánicos, y esos términos los han usado los primeros padres de la iglesia católica en el siglo más o menos 3-4. Ellos hablaban de ellos, ellos hablaban de estas personas, porque ellos se identificaban con el cristianismo. Increíble, pero hay que estudiarlo. Bueno,
Lo que acá está pasando, gente, es que se estaba refiriendo a una de las, porque hay en la Biblia, en el Pentateuco, en la Torá o en la ley de Moisés, que son lo mismo. Pentateuco, Torá o ley de Moisés son lo mismo, son instrucciones, mandamientos, ordenanzas de Yahweh. Hay 7 fiestas que fue entregado al pueblo de Israel, que estaba constituido por 12 tribus, no solamente a los judíos. Ahora, cuando dice los judíos aquí, es porque posiblemente en aquel entonces la mayoría de la tribu predominante en Israel eran judías, porque las demás tribus, especialmente los 10, ya en ese tiempo estaban desaparecidos como tribu, ya no estaban allí. Pero sí, algunos de Manasés y algunos que otros de Aser y Benjamín y algunos levitas. Pero eran poquísimos. Pero como tribu asentada ya no estaban. Como tribu asentada estaban los judíos y los levitas. La media tribu de Leví y media tribu de Manasés. Pero las 10 tribus ya estaban totalmente desaparecidas. Entonces posiblemente el autor de Juan, cuando usa el término la fiesta de los judíos, dice así porque la nación de Israel estaba compuesta netamente en su mayoría, el 90%, por judíos. No porque ahí ya se inauguró, porque ya había una religión que ya no tenía nada que ver, que los cristianos no tenían que mirar los mandamientos, observar los 10 mandamientos, ni celebrar las festividades. No, eso no es así. ¿Cuáles podrían ser las 3 fiestas bíblicas? Dice. 3 fiestas. Yo dije 7 fiestas bíblicas. Acá me pregunto, porque me llama la atención que algunos dicen que hay 3. Ahora, había 3 que era de peregrinación, pero la fiesta en sí, como fiesta, había 6 más 1 que era donde se tenían que reunir también. Se le dice también fiesta, pero es más un día de lamento, de arrepentimiento, que es el Yom Kippur, pero que está dentro de las 7. Y les puedo decir con versículo bíblico, si lo van a buscar, estudiar, para no expandir mucho, le voy a hablar de un libro específico que sería Levítico, ¿verdad? Y vamos a tratar de poner en orden estas 7 festividades, vamos a llamarlo así para que se entienda. Aunque sabemos que el Yom Kippur no es una fiesta así de alegría, de todo eso, pero es un día de comunión, es un día de reunión, ¿sí? Para pedir perdón, para orar, para interceder. Bueno, era en el Antiguo Testamento era día de expiación, día de perdón, ¿sí? Bueno, pero eso se habla aparte. Cada una de las festividades tiene un estudio aparte. Por ejemplo, a ver, y podríamos empezar con Pesach, que en hebreo es Pesach, pero que en español es Pascua, ¿verdad? Eso lo encontramos en Levítico 23:5. Después, seguidamente, viene los panes sin levadura, Levítico 23:6. Le sigue la tercera, que sería Día de las Primicias, Levítico 23:10. Por eso estoy tratando de darle por orden y por orden de versículo, y usamos solamente un libro. Después ustedes van a buscar referencia. Está casi en mucha parte de la Torá o el Pentateuco, van a encontrar esto. Y bueno, y acá muchos celebran todavía esto. Muchas congregaciones evangélicas, yo sé que tienen su Pascua, celebran primicia, pero están diciendo que los mandamientos han sido abolidos, o las leyes de festividades se anularon. Cuidado con esto. Luego tenemos Pentecostés o Shavuot. Está en Levítico 23:9 al 16. Luego viene la fiesta de las trompetas, Levítico 23, desde 23 al 25. Y acá por último, no, anteúltimo, la sexta sería esto, Yom Kippur, día de expiación, Levítico 23, 27, 28.
Le sigue la última, la fiesta de la enramada o Sukkot o fiesta de los tabernáculos, ¿m? Que es el día en que en estas festividades nace el Mesías. ¿Sí? Eso está en Levítico 23, 34, 36, acerca de esta festividad. Pero para saber el nacimiento del Mesías hay que seguir esos estudios y hay que analizar las pistas que tenemos en las escrituras acerca del nacimiento del Mesías. Y sabemos, ya se sabe que él nació en esta festividad que corresponde al séptimo mes, ¿m? No a diciembre. Por eso es interesante entender cómo se cuentan los días en el calendario bíblico, los días bíblicos, cómo se cuentan los meses, los años y las festividades. ¿Mm? Y de acuerdo a eso vamos a identificar, de acuerdo a lo que sucedía en tiempo del Mesías, vamos a identificar cuál de las fiestas fue. Y vamos a encontrar que fue el Sukkot, el séptimo mes. ¿Mm? Son interesantes. Si es que a los que preguntaron esto, bueno, aquí les doy el pasaje bíblico. Investíguenlo, averígüenlo, cualquier consulta, cualquier duda. ¿Quieren saber más algo de esto? Pues yo le estaré respondiendo al más 595 985 162 975. Acá dice: investigué y encontré que las fiestas bíblicas son 9. ¿Cuáles serían entonces? A ver, Pascua, panes sin levadura, primicia, Pentecostés, trompeta, hasta ahí vamos bien. Sería Yom Kippur, día del perdón. Sí. Después dice tabernáculo. Sí, todo bien. Después dice Hanukkah. Y Purim. Ahora sí. Esto, bueno, esto hay que aclararlo también. Los judíos, y posiblemente usted está confundiendo porque esto usted buscó en un calendario donde están mezclados, ¿verdad? Pero a ver, ¿cómo le digo? Acá Hanukkah y Purim, esto no está en la Torah, no está en el Pentateuco, no fue ordenado por Yahweh. Esto es una de la tradición judaica. Quizás también sea este el motivo, ahora que se me prende la lamparita, por el cual pudo haber dicho el escritor, el de Juan, que era fiesta de los judíos. Pudo haber sido uno de estas dos fiestas que no está entre las 7 que yo le di recién. Acuérdense que yo les di recién los nombres de las fiestas, de las 7 fiestas que se celebraba y que seguimos celebrando hasta hoy, porque esto no ha sido abolido, estos mandamientos, porque son sombra del Mesías. Y la realidad es el Mesías. Cuando venga vamos a entenderlo mejor, ¿verdad? Ahora, pero esto de Hanukkah y Purim Hanukkah, por ejemplo, era una dedicación que ellos hacían. Recordaban y justamente recordaban la dedicación del templo, esa es la purificación del templo, más o menos 163 a 164 antes del Mesías fue esto, cuando vencieron los macabeos. Hay un libro que se llama Macabeo, un libro de historia, está entre el apócrifo, la Biblia católica lo trae. Eso es interesante analizar, estudiar allí, porque ahí están todas las fechas, las historias que sucedió, realmente sucedió, pero no tiene enseñanza doctrinal. Por eso no figura también entre los canónicos, entre los 66. Pero ahí sí, usted va a leer y va a ver que ellos le vencen a los macabeos, le vencen a los griegos, y ellos purifican otra vez el templo que ha sido contaminado, porque ahí entraron los griegos y sacrificaron, creo que fue cerdo, si mal no me acuerdo, y bueno, ellos volvieron a santificar otra vez el altar, el templo. Bueno, vencieron a los griegos, y eso es lo que ellos se acuerdan cada
fiesta de Hanukkah, pero eso no está entre las 7 bíblicas. Eso es solamente ellos instituyeron esa fiesta. Y el de Purim creo que tiene que ver con el ayuno de Esther. Ayuno de Esther. Eso tiene que leer la Biblia Esther, la historia de Esther, y ahí se van a ver de Mardoqueo, cuando fue salvado todo el pueblo de Israel de la extinción, y bueno, los judíos fueron salvados de la extinción y todo eso. Bueno, gente, creo que hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero haber llenado la expectativa de sus preguntas. Si no, sigan comunicándose conmigo y vamos a seguir buscando más evidencia. Nos volveremos a encontrar en un próximo programa el día de mañana, si Yahweh lo permite. Quien se despide de ustedes, su amigo el pastor Emilio Vázquez, en tu programa Inyección de Esperanza con la palabra de Yahweh. Hasta mañana. Shalom. Bendiciones. Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. El río de Dios está sobre ti, recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en ti.